Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, todas y todes. Ya Camaño dio una grandiosa presentación. Creo que la meta principal que tiene este taller es explicar cuáles son las bases teóricas y prácticas del discurso para que ustedes puedan tener un desempeño efectivo dentro de este CEMUDE 2021. Sin nada más que agregar, y yo soy Mariana, me identifico con los pronombres de género femeninos y estoy supremamente feliz de que puedan estar en este taller el día de hoy. Así que vamos a arrancar con esto. Primero que nada tenemos que comprender justo que discursos es una disciplina, ¿de acuerdo? Discursos es una disciplina que se relaciona con otras materias académicamente hablando, ¿vale? Se relaciona con oratoria, dado que oratoria se define como el arte de hablar en público con elocuencia, su finalidad es persuadir y conmover a un auditorio específico. Declamación se define como la interpretación posible por representación o por recitación con emotividad preservada, en comparativa con debate, que debate probablemente le suene un poquito más familiar dado que nos encontramos en el circuito hispanohablante. Debate normalmente se entiende como un acto de comunicación donde existe un intercambio dialéctico por medio de la contraposición de posturas. Ahora, creo que es súper importante el comprender justo que discursos engloba gran parte de las características que comparten las tres disciplinas. Sin embargo, hablaremos un poquito más sobre cómo discursos destaca entre las tres y cómo eventualmente se posiciona atendiendo a necesidades sociales e históricas muy relevantes dentro de nuestro status quo. Vamos a hacer un ejercicio de identificación para poder conseguir esto. Antes, ¿alguien tiene una pregunta sobre oratoria, discursos y declamación en cuanto a su definición básica? De no ser así, entonces pasaremos al ejercicio de identificación. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio de identificación? Bueno, necesitaré 3 voluntarios. Todos, todas y todes, por favor, díganme si quieren participar. Y entonces diremos que alguien leerá la diapo que estará en la presentación y dirá si estamos frente a declamación, si estamos frente a debate o si estamos frente a oratoria. ¿Está bien? Ay, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Yo pues una de las personas que participe si quieres. Súper. Entonces tenemos la primera. ¿Alguien puede, por favor, leer la diapo? Si alguien quiere leer esta diapositiva, por favor levante la manita. Pues no veo una manita levantada, así que la voy a leer yo. El noticiero dice que el volcán no está por hacer erupción, ya que la población que había a sus faldas apenas ha encontrado cenizas en sus puertas y ello no les pone en peligro, mientras que el geólogo explicó en su reporte de campo que el volcán tendrá erupciones continuas anunciadas por humarolas y que los inmuebles ubicados a las faldas del volcán corrían grave peligro. De acuerdo. Este es un fragmento de una noticia del Universal. ¿Alguien tiene idea sobre estamos frente a debate, estamos frente a declamación o estamos frente a oratoria, discursos? Dios mío. Puedo ser yo también si quieres. De acuerdo, David, dinos. A ver, yo creo que es debate. ¿Por qué crees que es debate? Porque hay una contraposición de ideas, ¿no? Hay unas personas que están diciendo que no a una cosa y hay otra persona que dice que sí a esa cosa, ¿no? Y la cosa sería poner en peligro, que el volcán pone en peligro sus casas. Efectivamente, estamos frente a debate. Alguien levantó su mano. Sí. Sí, yo tenía una duda, digamos, hola, buenos días. Sigue siendo debate, aunque parezca como expositivo, porque así se me hizo a mí, digamos, no lo sentí que argumentaba tanto, sino como habla del argumento de alguien más. Entonces, Claro, de acuerdo. Dentro de una contraposición de ideas tenemos una forma argumentativa que se denomina contraargumento. El contraargumento suele ser la forma más estructurada y fuerte para sobreponer
algún ideal o algún razonamiento sobre otro. ¿Cómo hacemos que eventualmente nuestro discurso forme parte de una contraposición, siendo no oratoria propiamente, sino un debate a través de un contraargumento? Si te fijas, lo que está haciendo la exposición es exponer cómo es que eventualmente hay una idea principal, después la critica y luego explica por qué no está siendo efectivamente funcional bajo una perspectiva profesional. En ese sentido existe una contraposición de ideas que se expone y permite justamente que como agentes externos podamos identificar que existen dos elementos que no son compatibles entre sí. Sí, ya entendí, gracias. Súper. Ok, no sé por qué, pero no puedo avanzar. Ya, listo. De acuerdo. Entonces tú mismo, ¿podrías leer lo que está en la pantalla, por favor? Sí, ahorita. El brote de la purísima corteza terrestre encendía la febril caldera en mi pecho. La terrorífica sangre del planeta destruía todo a su paso mientras rugía la tierra por su boca destapada. ¿Frente a qué estamos? ¿Frente a oratoria, frente a debate o frente a declamación? De acuerdo a las nociones como súper básicas de las definiciones sencillas. Yo creo que declamación. ¿Por qué? Porque tiene como un toque artístico, digamos, como subjetivo. Muy bien. ¿Alguien está en contra de esta perspectiva? ¿O tiene una opinión diferente? De acuerdo. De no ser así. Bueno, de acuerdo, Camaño, dinos. A ver, yo me voy a meter a participar porque me encanta participar y mientras las demás personas lo permitan, yo voy a seguir participando. Porque aquí estamos aprendiendo todas las personas, ¿no? O sea, también no por ser adjudicación ya tenemos la verdad como absoluta, pero a ver, yo creería que no hay como un plan de acción, no hay una invitación a algo, pero tampoco hay una refutación, ¿no? O sea, creo que eso podría llevarnos hacia la declamación. O sea, estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que por otras razones, ¿no? Creo que más que nada porque no hay como esta invitación a un plan de acción, no hay una refutación de ideas, sino sí se centra puramente, y esto creo que es lo importante, en la parte artística. Muy bien. Efectivamente, ambos coinciden en que es declamación y eso es 100% cierto. Ya les explico por qué. Dentro de declamación no es que exista un razonamiento propiamente, no hay una contraposición de ideas, no hay una petición y por lo tanto no hay un exhorto. Únicamente hay una exposición artística literaria que maneja diferentes tipos de emotividad. Es por eso que, por ejemplo, si una persona pasa dentro de su aportación 7 minutos haciendo una brillante exposición artística sobre figuras retóricas, pero eventualmente no realiza una petición, eso no es un discurso. Podrá ser una declamación brillante y magistral, pero no será un discurso. Finalmente, ¿alguien puede leer lo que aparece ahí, por favor? Ya, yo le hago. Oli. Super, muchas gracias. Buen día. Después de haber presenciado la fuerza de la naturaleza, con el corazón apretado y la más grande de mis penas, les imploro desalojen la zona, pues la tierra sangra por el brote en su corteza y en cuestión de horas, nuestros hogares en sus raíces se mancharán de carmesí. Súper, tú misma, ¿podrías decirme si estamos frente a debate, declamación o propiamente oratoria? Lo que pasa es que tengo un problema con declamación y oratoria. Siento que los confundo mucho. Entonces, si podemos como que definir que declamación ya lleva como que una parte artística, esto vendría a ser como un tipo más generalizado, digamos como una oratoria. Pero no estoy segura porque de esas dos definiciones me confunden. No Por te eso los estoy preocupes. escuchando. De acuerdo, no te preocupes. Ahorita ya te va a quedar muchísimo más claro. De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, con un aproximado de lo que sabes, ¿qué consideras que estás presenciando en la pantalla? Es como que un texto que alguien le está leyendo a muchas personas y que maneja un tipo de inflexión mientras lo va diciendo. Ok. ¿Logras detectar que dentro del texto hay una petición?
Sí, ¿Cuál es? les imploro desalojen la zona. Súper. Eso se denomina exhorto. El exhorto marca toda la diferencia entre debate, oratoria y propiamente declamación. Todo discurso es oratoria, ¿vale? Entonces, vemos aquí que justamente lo que estamos viendo es oratoria. A pesar de que utiliza tintes artísticos y algunas figuras retóricas, lo que hace al final es exigirle a un grupo determinado que en discurso se denomina sujeto la realización de un acto. Ajá, en este caso sería desalojar. Y sería desalojar porque sus hogares corren peligro. ¿Te queda un poquito más claro? Sí, eso era. Entonces, vamos aquí. Dentro de discursos tenemos que entender algo muy fundamental, ¿vale? Cuando logramos construir nuestras aportaciones, lo que hacemos de forma inconsciente, pero no teórica, es generar un andamio, sobre todo en aquellos momentos donde estamos compitiendo y no tenemos mucho prep time. Lo que pasa es que justo tenemos que seguir algún plan, ¿cierto? De nada serviría que habláramos muchísimo sin tener ningún tipo de orden o estilo. Tendríamos que tener justo por eso un código que se denomina lenguaje. El andamio en discursos, académicamente hablando, desde una perspectiva general, se divide en 3 tipos de discursos, ¿vale? El aspecto cronológico, inverso y causal. El cronológico, de acuerdo a sus características, es el más empleado por personas oradoras en todo el mundo. ¿Esto a qué se debe? Bueno, justo a que se estructura en relación lógica conforme fueron ocurriendo determinados hechos. Sigue, pues, justamente la narrativa de algo en particular. Tiene un carisma lógico. ¿A qué se refiere con que tiene un carisma lógico? Pues a que si, por ejemplo, estamos siguiendo la historia de cómo una abuela prepara la sopa, pero yo digo que, no sé, de la nada la abuela botó el plato y se fue a la luna, el discurso perderá un poco de credibilidad, porque entonces yo ya no estaría cumpliendo con la función de ser persuasivo. En este tipo de discurso específicamente hablando, lo que hace que sea convincente es el fondo en cuanto a su relación con los hechos que se presentan en él. Es persuasivo porque se basa en la fluidez que utilizamos para representar los hechos y los detalles son cruciales, dado que cada elemento específico tiene que ver con el anterior. Y si existe un elemento que no coincide con el otro, en automático un pedazo de la historia se anula, dado que una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo, lo que hace que la historia siga perdiendo coherencia. Lo ideal sería que cada detalle funcione como una pieza del rompecabezas. Esto va a permitir 1, que el discurso sea creíble, 2, que nuestra elocuencia sea más fluida y 3, que por supuesto logremos acreditar lo que estamos diciendo. ¿Qué es muy significativa o qué es muy significativo de esta parte del discurso? Bueno, justamente que el exhorto pretende exigir una reacción de quien escucha, sin tener que forzosamente generar una justificación directa. Y esta forma del discurso en particular es atingente a un lugar y a un tiempo específico. ¿De acuerdo? Normalmente en la forma cronológica no vamos a encontrar a una persona oradora que utilice 2 lugares y 2 tiempos o más lugares y más tiempos. Sigue una misma línea narrativa. La forma inversa se llama así porque inicia por el exhorto. Hablábamos hace un momento de que el exhorto es una petición, ¿vale? Este discurso en particular tiene un carisma que se denomina preciso. Y es porque a lo largo de toda la aportación lo que vamos a hacer es explicar por qué yo estoy exigiendo algo. No es una reacción, si se fijan en comparativa con la manera cronológica. Lo que yo estoy haciendo dentro de la manera inversa es explicar por qué yo te estoy pidiendo algo. Y dentro de mis peticiones, yo tengo que justificar la manera en la que estoy posicionado como voz del discurso para poder exigir esa cosa, ¿vale? Contempla detalles, pero en realidad no son muy relevantes. Lo que importa en esta forma del discurso es convencer
convencer al principio. Básicamente, esta forma inversa del discurso se maneja por una coherencia denominada emotivo y razones. El motivo se refleja a través de un objeto principal. Veámoslo como la cosa más grande que yo quiero lograr y que se refleja de forma evidente dentro del exhorto. Las razones tendrían que ser el camino que deben seguir las personas que me escuchan para poder conseguirlo. Finalmente, el exhorto tiene que ser súper sencillo. No tiene que quedar la menor duda dentro del inicio de nuestro discurso de que lo que yo estoy pidiendo es lo que necesito que hagas. Y corresponde básicamente a la persona que habla, a la voz que exhibe el discurso. Normalmente esta forma del discurso lo que hace es ser atingente a personajes que denominamos ficticios. Este tipo de personajes, por ejemplo, son atingentes en cosas como monólogos o como interacciones directas que no corresponden a una voz individual, aunque no es exclusiva esta caracterización de la forma inversa. También se puede emplear en la forma cronológica y causal del discurso. Finalmente tenemos a la forma causal. ¿Por qué se denomina forma causal? Uno creería que eventualmente la forma inversa es la forma causal, dado que nos otorga como justo motivos para lograr un objetivo simple dentro del auditorio. La forma causal se llama así porque básicamente nos explica qué está ocurriendo en el status quo. Nos denomina cuáles son los factores que llevan a la voz que habla o a la persona oradora a producir un exhorto, una petición. ¿Por qué yo estaría dentro del entorno en el que me encuentro exigiéndole algo a alguien? Tiene un carisma descriptivo en comparativa con la forma inversa. ¿A qué se refiere esto? A que justamente los detalles son elementales en esta forma del discurso. Si yo no doy o no proporciono los detalles más específicos que sean atingentes a mi petición, es muy probable que la persona que me está oyendo no entienda de qué rayos le estoy hablando. Por eso es increíblemente importante que esta forma causal se apoye a través de un carisma lógico. El exhorto normalmente en esta forma se encuentra hacia el final, pero también se puede encontrar en la parte introductoria y corresponde a un lugar, tiempo, persona y seguimiento de personificación que corresponde a quien esté hablando. Literalmente estos factores se escogen por la persona oradora y no por nadie más. Esta forma de discurso es una de las más complejas en cuanto a su desarrollo. ¿Por qué es la más difícil? O porque yo diría que es una de las más costosas en cuanto a su implementación práctica. Bueno, justo porque requiere una habilidad de improvisación avanzada muy, muy establecida. Uno debería saber que el carisma lógico requiere un razonamiento muy particular. Pero el problema con la forma causal es que el que tú tengas un seguimiento o un razonamiento muy bien estructurado en cuanto a fondo, no construye la forma. ¿Queremos tener un discurso causal brillante? Tenemos que tener controlado el aspecto racional y la forma, lo cual es muy difícil, porque cuando estamos construyendo un discurso causal, hay que construir al mismo tiempo lo que ocurre en el status quo. La introducción y el cuerpo, el desarrollo, la problemática, el exhorto y el cierre. Eso es algo muy complejo que, por ejemplo, no se da en la forma inversa y la cronológica. ¿Alguien tiene preguntas de la estructura general del discurso? ¿No? ¿Seguros? Súper. Entonces, vamos allá. Ok, ¿alguien reconoce lo que hay en la pantalla a través de los círculos únicamente? ¿No? De acuerdo. Entonces vamos a hacerlo como de una manera un poco más sencilla. No sé si puedan ver mi cursor, pero si no pueden, no se preocupen. La estructura interna del discurso, en cuanto a fondo, tiene dos elementos que siempre, siempre, siempre estarán presentes. El primero se denomina conexidad y el otro hechos fácticos. ¿Se acuerdan que hace un momento hablábamos de que existe una relación simultánea entre la razón, los hechos fácticos y lo que yo estoy pidiendo en el exhorto? Bueno, algo así tiene que ver con la estructura de fondo. Lo que pasa dentro del andamio fondo es que la cosa que está justo en medio, o sea, lo que está entre hechos fácticos y conexidad representado por los circulitos,
es lo que nosotros tenemos que tomar para desarrollar nuestro exhorto. Quizá en términos más gráficos, ¿no? Y podemos tener como justo una hilación que cobra un significado racional, pero no un significado cultural. Si se fijan, los discursos tienen diferentes matices auditivos. Yo puedo tener un discurso que en papel puede tener un significado muy bonito, pero si alguien lee ese significado de manera oral y normalmente lo expresa abiertamente con una tonalidad furiosa, la gente podría pensar que tiene un significado diferente. La estructura interna del discurso tiene relación con sí la emotividad, pero es una emotividad no expresada o no traducida en un significado cultural, en comparativa con la estructura que justamente se encuentra plasmada dentro del razonamiento. En resumen, para hacerlo más simple, estructura interna del discurso es igual a significado interno del razonamiento. Y el significado interno del razonamiento se logra gracias a la conexidad de los hechos fácticos que nos permiten realizar un exhorto dentro de nuestro discurso, independientemente de la estructura general que hayamos elegido desarrollar dentro de nuestras aportaciones. Ahora, hay 3 postulados que tenemos que revisar para poder comprender si a estas alturas aún no han entendido la diferencia entre discursos, declamación y debate. Primero que nada, es súper importante exponer que discursos no sirve para nada, ¿no? Este es un postulado que normalmente proviene de la oratoria clásica y que dice como, ok, el formato de discursos no sirve para nada, ¿no? Ya les explico por qué este postulado es falso. Discursos sirve muchísimo por 3 razones fundamentales. Primero, discursos sirve toda vez que eventualmente funciona como una forma de comunicación natural dentro del lenguaje para la relación humana. Está presente en la mayoría de nuestras relaciones de poder y subordinación. Si se fijan, toda vez que su mamá les pide que recojan su cuarto, toda vez que ustedes le piden permiso a su mamá para salir, o toda vez que eventualmente ustedes están pidiendo algo para comprar en la tienda, están dando un discurso sin darse cuenta. Así que forma parte de la cotidianidad y de la forma en la que los seres humanos nos comunicamos materializando nuestro lenguaje. Siguiente punto de análisis. ¿Por qué discursos en realidad sí sirve? Creo que discursos tiene una dimensión que, por ejemplo, la oratoria tradicional clásica no tiene y se relaciona directamente con el manejo de inteligencia emocional, la creatividad de utilizar implementos dentro del entorno o el cuerpo mismo y por supuesto tiene que ver también con un desarrollo racional de lo que estamos usando para comunicarnos. Por ejemplo, estamos desmeritando este tipo de desarrollo cognoscitivo, eventualmente no estamos dándole a la palabra la importancia que merece. Y finalmente tenemos la oportunidad laboral. Creo que muchas personas piensan que igual si no hacen discursos no pasa nada cuando llegan al mundo laboral. Y eso no necesariamente es cierto, puesto que eventualmente hay cargos que exigen que nos posicionemos frente a diferentes tipos de personas y tengamos que lidiar con diferentes tipos de liderazgo. Eventualmente discursos es ideal para explotar las habilidades de liderazgo, de superponderación, de interacción con otras personas y por supuesto nos abre una cosmovisión del mundo completamente diferente, puesto que si tú quieres ser una persona buena en discursos, lo ideal es que sí practiques mucho, sí enriquezcas lo más posible tu lenguaje y por supuesto te relaciones con diferentes personas con distintas perspectivas del mundo. En una línea académica. Creo que esto sin lugar a dudas te ayuda muchísimo en el mundo laboral cuando tienes que competir por un puesto por el que van 20 personas, pero tú eres perfectamente competente. Luego está el postulado que dice que discursos no es oratoria. Eso es completamente falso. Les explico por qué. Discursos tiene una estructura que se genera a través de la oratoria. Discursos es el bebé de la oratoria clásica. Durante todo el siglo XX ocurrieron fenómenos históricos y sociales que transformaron al mundo, ¿vale? Cambiaron muchísimo la perspectiva en la que los seres humanos vivían y estaban realizando sus actividades cotidianas.
Sin embargo, cuando llega el empoderamiento político, los discursos terminan por ser muy finos y terminan por seguir una escuela muy, muy relacionada. Algo que denominamos actualmente acartonarse, ¿no? Lo que pasa con discursos es que llegan los grupos disidentes y visibilizan el hecho de que el discurso político ya no es suficiente para convencer a las masas. Si yo soy una mujer de 30 años y estoy luchando por mis derechos, es muy poco probable que si yo me paro frente a un auditorio de 50 hombres usando el mismo tono estridente de voz, los mismos trajes, el mismo sitio, me van a poner atención y van a legislar a favor de mis derechos. ¿Qué hago para llamar la atención y que eventualmente legislen protegiendo mis derechos? Utilizo una forma innovadora de expresarme. Y eso hicieron, por ejemplo, los grupos de la comunidad LGBTQ+, hicieron los grupos afrodescendientes, hicieron los grupos seguidores de Gandhi y Mandela, y eventualmente llegamos al discurso como lo conocemos hoy en una competencia paralela a británico parlamentario. Lo que hace que, por ejemplo, tengamos personas que hoy dan un discurso siendo líderes de sus países en la ONU, o que eventualmente al día siguiente tengan que ser niños siendo desplazados en Irak o cualquier otra cosa. Creo que eso es súper importante de reflejar y explicar que al final del día discursos sigue posicionándose dentro del aspecto intelectual, pero también respeta a su padre la oratoria, ¿no? Eso. Y finalmente el postulado que dice que discursos es oratoria, ese postulado es brillantemente cierto, ¿vale? Toda vez que discursos exige o tiene una misión por cumplir a través de ser oído, está haciendo oratoria. Ahora, espero que haya quedado un poco más clara como la diferencia entre oratoria, declamación y debate. ¿Alguien tiene una pregunta sobre eso? Creo que puede ser un poco tedioso, entonces sí, sería increíble si pudieran decirme de repente si algo no quedó claro. Súper. Entonces vamos a pasar con algo que es fundamental dentro de los discursos. ¿Qué hace un discurso ser un discurso? En formato paralelo a Bibi. Ok, el exhorto. Ya hablamos de este personaje anteriormente, pero creo que es como súper importante que aprendan a estructurar un exhorto, aunque sea chiquitito. Un exhorto básico siempre va a tener 3 componentes, toda su vida. Normalmente se va a estructurar en infinitivo o exige una petición que no cumple con esa estructura gramatical. Ese se llama exhorto estructurado por petición no regular. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque justamente cuando ustedes, por ejemplo, escuchan los verbos que terminan en ar, er, ir, estamos frente a una posición gramatical estructurada en infinitivo. Estos verbos se caracterizan justamente porque están dando una orden, ¿vale? Cuando yo te digo, por ejemplo, te exijo desalojar la zona, estamos poniendo como justamente estructura del verbo en infinitivo, y lo que hacemos es generar una orden. En comparativa con, por ejemplo, una petición irregular, estaríamos utilizando un tiempo y conjugación del verbo completamente diferente. Esto es, yo te pido que por favor desalojes la zona. Cuando utilizamos desalojes, el verbo ya no se encuentra en su forma natural. Tenemos que conjugarlo. ¿Me explico? Aún así, el verbo sigue realizando una petición y cumple con su función de exhorto. Así que ambas formas de conjugar el verbo funcionan dentro del corazón del discurso. ¿Qué hay después de eso? Bueno, de nada serviría pedirle al aire cosas, ¿no? En discursos existe algo denominado sujeto directo y sujeto indirecto. ¿Por qué se denomina así? Bueno, en oratoria, como ya hablábamos hace ratito, existe un público al que hay que persuadir, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, en oratoria existe únicamente un sujeto directo. Yo le estoy hablando, por ejemplo, a una comunidad indígena. Yo, por ejemplo, le estoy hablando a un padrón electoral. En discursos no. En discursos todo sujeto es directo, ¿vale?
Porque nosotros lo que queremos es que toda persona que escucha nuestro discurso se sienta persuadida y conmovida por nuestras palabras. Ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, no existe como tal un sujeto directo y sujeto indirecto. Nuestro objetivo es ser persuasivos. Por último, existe algo denominado correspondencia por atingencia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que si yo, por ejemplo, tengo un sujeto directo al cual le puedo exigir que, por ejemplo, no tire basura, en comparativa con un sujeto directo al que no le puedo pedir eso, el exhorto no le correspondería. El exhorto siempre va a estar diseñado para poder convencer de lo que yo estoy solicitando, pero no le puedo pedir a la persona que me escucha algo que le sea imposible de cumplir. Siempre tiene que ser correspondiente a nuestra estructura general, a nuestro sujeto directo y por supuesto la petición tiene que ser algo que sea realizable. No podemos pedir cosas que sean imposibles de lograr. Finalmente tenemos algo denominado tema. El tema siempre va a responder a la pregunta de qué se trata el discurso. Y académicamente hablando, el tema resuelve el asunto del discurso. Existen 3 tipos de tema y los vamos a tratar brevísimamente. El tema informativo, caja de información o también denominado InfoSlide. Contiene información, ¿vale? Es una nota que nos permite obtener lo necesario para el desarrollo, fundamentación y justificación de nuestros discursos. No tiene un límite de extensión y esto quiere decir que nos puede ir súper duper bien, ¿sí? Y únicamente tener una frase de Gabriel García Márquez para desarrollar nuestro discurso que no demore más de 6 palabras, o puede ser increíblemente complejo abordar un discurso de 8 diapositivas o 10 páginas de Word. Creo que en este sentido es súper importante que podamos aprender a distribuir los elementos e ideas principales, porque sería muy difícil aprendernos todo el InfoSlide cuando tenemos que desarrollar un discurso de 6 minutos y tenemos que construir nuestros andamios, ¿no? Por lo tanto, es súper importante que logremos identificar los conceptos que son necesarios para poder desarrollar el discurso. Ahora, un ejemplo de caja de información es el que se presenta en pantalla. David, ¿puedes leerlo, por favor? Claro. A ver, el ejemplo de CDI. Usted es una persona entre 25 y 35 años en 1985. Su papel es conducir el Live Aid, un proyecto organizado por el empresario y cantante Bob Geldof y su amigo Mike Ure para reunir recursos con el objeto de mitigar los efectos devastadores de la hambruna en África. Y debe convencer a los ingleses de donar dinero voluntariamente a la causa, incluso si solo tiene un par de libras en su bolsillo. Súper. Si se fijan, muchas gracias, David. Si se fijan, este tipo de caja de información lo que contiene es una caracterización que nos exige, ¿sí? Yo tengo que representar a un hombre entre 25 y 35 años en 1985 en Inglaterra. Tengo que convencer a los ingleses de donar dinero voluntariamente, aunque ellos son muy pobres, ¿no? O al menos solo tienen como algunas libras extra en sus bolsillos. Y los tengo que convencer de darme esas libras que les sobran para seguir el proyecto de Bob Geldof y Mitch Ure. Ya tengo el motivo de mi exhorto, ya tengo la caracterización y ya tengo, por ejemplo, qué es lo que tengo que hacer con mi discurso. Ya tengo el tema, ¿sí? El tema es el Live Aid. Entonces, esta caja de información es muy benévola porque nos proporciona todo eso, ¿sí? En comparativa con cajas de información que, por ejemplo, pueden contener una descripción muy amplia de un lugar en específico. Claro, yo puedo ser súper atingente, pero tengo que construir todos los elementos de la estructura general que ya tocábamos antes, por mi cuenta con mis habilidades de persona oradora. ¿Alguien tiene preguntas respecto al tema informativo, caja de información o InfoSlide? ¿No? Súper. Entonces tenemos como siguiente el tema sensorial. Yo diría que el tema sensorial es uno de mis favoritos en el mundo mundial, porque justo tiene la capacidad de hacernos sentir cosas y experimentar momentos que en la vida vamos a poder tener. Básicamente, este tipo de tema engloba todas aquellas
interacciones con estímulos externos que generan en nosotros asociaciones a recuerdos, experiencias o sentimientos, ¿no? O emociones, sí, justo, la redundancia, que deben ser utilizados de forma atingente dentro del discurso. Este es uno de los temas más lindos de todos, porque te permite no nada más abrir la caja de la creatividad al máximo, también genera el que podamos identificar cómo nos sentimos frente a situaciones que nos sacan de la zona de confort. Sin lugar a dudas, este tema puede ir desde tocar, por ejemplo, lo que hay dentro de un saquito sin ver qué hay dentro, ¿no? Solamente tocarlo, hasta una pieza musical, ¿no? Puede ser que un día nos pongan el Huapango de Moncayo y tengamos que hacer un discurso siendo tingentes al Huapango de Moncayo. Alguien diría, bueno, es que el Huapango de Moncayo no dice nada. ¿Qué hago si, por ejemplo, me ponen una pieza instrumental o una pieza que tiene que ver con música clásica? Bien, escúchala. Analiza qué estás sintiendo y sea tingente con tu discurso a través de tus sensaciones y emociones. Lo importante es generar este tipo de asociación. Este tema en particular nos exige generar asociaciones. Probablemente no nos está brindando información escrita o información que tenga que decir mi misión dentro del discurso, pero sí me está dando un apoyo y un soporte físico para poder conseguir mi objetivo. Este tema en particular nos abre todas las puertas para desarrollar la estructura general como queramos. Así que creo que es muy, muy conmovedor hacer este tipo de tema dentro de competencias de discursos. Y finalmente está el tema mixto, que de hecho creo que se ha puesto un poquito de moda dentro del circuito hispanohablante. ¿Alguien, por favor, podría leer lo que aparece sobre el tema mixto, por favor? Por favor, por favor. Sí, gracias. Sí, te escuchas perfecto. Tema mixto. Es una fusión de la caja de información y el tema sensorial. Y el ejemplo. El color es definido por la física como la impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un cuerpo, según la longitud de onda de estos rayos. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces vemos que ya está la definición de la temática mixta, ¿no? Yo creo que esta es la forma más difícil de temas en discursos, porque no nada más hay que sentir, también hay que estructurar al mismo tiempo que somos atingentes a un núcleo informativo. Si se fijan, esta parte informativa no nos está pidiendo una caracterización, no nos está diciendo qué tengo que hacer con mi discurso, no me dice de qué manera ser atingente o persuasivo, solamente me da información sobre la imagen que estoy viendo. La imagen es un estímulo que yo puedo sentir a través de mi vista, así que yo puedo identificar que hay un niño con plastilinas en la mesa de diferentes colores y debajo me dan información sobre qué es el color por la física. ¿Qué voy a hacer con eso? Sobre todo si estudio humanidades. No se preocupen porque a ratito vamos a hablar de improvisación, pero es elemental que puedan identificar este tipo de temas y saber cómo trabajar con ellos. Creo que cuando tenemos un tema mixto, lo más importante es saber qué rayos dice la información. Porque si yo entiendo lo que dice la información y comprendo lo que está pasando en la imagen, por ejemplo, entonces puedo establecer una relación entre ambas dentro de mi discurso. Si, por ejemplo, tengo siempre una caja de información y tengo, no sé, una pieza musical de Bach, eventualmente voy a tener que relacionar la información con la pieza musical de Bach. Y este tipo de tema exige una asociación constante que debe ser percibida a lo largo de todo el discurso si queremos ser muy atingentes y persuasivos. Finalmente vamos a hablar de temas que tienen que ver con forma, iniciando por emotividad. Existe una gran gama de tipos de emotividad. ¿Por qué es tan importante explotar los diferentes tipos de emotividad? Primero, porque nos ayuda a autoconocernos. Segundo, porque no nada más existe una forma de comunicar ideas. ¿Alguien alguna vez ha escuchado como cuando una persona grita ¡ay! A cuando, por ejemplo, una persona grita ¡ay! Si se fijan, la diferencia es que el primero tiende a ser más irritante.
Eso es porque, bueno, proviene de la cabeza y hablaremos de eso en estrategias avanzadas. El segundo proviene de la garganta. Y el de la garganta generalmente lo que hace es denotar asco o desagrado, en comparativa con el que viene de nuestra cabeza, que denota dolor o furia. Entonces, explotar diferentes tipos de emotividad manda mensajes no verbales que pueden ser altamente persuasivos. No es lo mismo que yo le diga a una persona, ay, estoy muy triste, a que yo le diga a una persona, ay, es que estoy muy triste. Si se fijan, los tipos de emotividad son altamente persuasivos en la medida en la que generan empatía. No se trata de manejar ideas o de lidiar con sentimientos que no podemos de alguna manera representar. Lo importante es que podamos sentir estas emociones y explorarlas mientras estamos generando empatía dentro de nuestro discurso. De nada serviría que yo me enoje mucho si no puedo proyectar el enojo a través de mi aportación. Es súper importante que podamos utilizar esta gama de emociones o de sentimientos, porque al final del día generarán impactos muy significativos en la manera donde desarrollamos como nuestra aportación y empleamos una forma estratégica. Utilizar más de una forma de emotividad dentro del discurso siempre será muy útil, en comparativa con mantener el mismo nivel o la misma emotividad. ¿Por qué eventualmente utilizar más de un tipo de emotividad es mejor que solamente utilizar un tipo de emotividad? Primero, porque no todas las personas están permanentemente tristes y auditivamente puede ser un poco cansado escuchar el mismo tipo de emotividad 7 minutos o 4 minutos. El utilizar un tipo de emotividad que sea diferente, lo que hace es realzar atención en ciertos puntos del discurso, generando impactos significativos. Si, por ejemplo, tenemos un discurso que puede ser triste y a la vez, de alguna manera, sorpresivo, lo que vamos a hacer es que la persona no espere la sorpresa, por ejemplo, en comparativa con tener un discurso que todo el tiempo se mantiene triste. Cuando un discurso se mantiene, por ejemplo, la mayor parte del tiempo triste, tiende a ser muy aburrido. ¿Por qué tiende a ser aburrido? Porque ya sabemos qué va a pasar. ¿Me explico? Si, por ejemplo, yo logro detectar que mis discursos anteriormente han sido dominados por el orgullo patriótico y quiero darle un tinte que tienda a caer con la alegría emocional y satisfacción personal, entonces tendré que hacer una transformación en mi forma. El hacer una transformación en mi forma va a permitir que el discurso que yo desempeñe destaque por encima de cualquier otro. Si yo manejo más de 2 tipos de emotividad dentro de la línea discursiva, es muy probable que mi discurso pueda realzarse en comparativa con otras aportaciones o con mis aportaciones anteriores. Preguntas sobre usos de emotividad, porque creo que no fui lo suficientemente clara y me da miedo eso. ¿No? De acuerdo, entonces vamos a lo que sigue. Dominio del espacio. Ok, creo que el dominio del espacio debe ser algo completamente personal, pero sí es importante otorgar una base teórica sobre cómo funciona y qué elementos nos brinda cada parte o sector del cuadrante del dominio en espacio. Mientras muevo mi silla voy a seguir hablando porque creo que es como súper importante el que puedan tener esto clarísimo. El espacio es nuestro escenario, es donde nos desenvolvemos, es donde el orador desarrolla su dialéctica para comunicarse con las personas oradoras, ¿vale? Entonces, vamos a identificar los cuadrantes superiores. Primero que nada, los cuadrantes superiores se encuentran aquí. En este momento me encuentro en el cuadrante superior central. El cuadrante superior central se encuentra justo en la franja verde. La franja verde es lo más cerquita que ustedes van a poder estar de las personas que les escuchan. El cuadrante superior central es el cuadrante en el que las personas los van a ver sí o sí. No hay de otra. Si se paran aquí, ustedes los van a ver, ¿sí? Sin embargo, este cuadrante en particular denota, ponme atención. Ponme mucha, mucha atención. Si nos mantenemos estáticos aquí, es muy probable que perdamos eventualmente la atención de quien nos escucha. ¿Por qué?
¿no? Muchos de ustedes dirán, bueno, es que me estás diciendo que aquí es donde me grita, ponme atención. Sí. Pero cuando yo te estoy diciendo, ponme atención, ponme atención, ponme atención, por 4 minutos, ¿sí? Probablemente yo me sienta como persona que escucha muy cansado, porque voy a estar viendo a la misma persona estática en el mismo sitio. Visualmente, este estatus no es atractivo. Ahora, este cuadrante en particular es eficiente para pedir atención. ¿Qué pasa con el cuadrante superior izquierdo? El cuadrante superior izquierdo es ideal para generar reflexiones, dado que no se encuentra dentro del periodo inferior, sino que lo que hace es exigirme voltear a verte y se acerca a ponme atención. Entonces, aquí es ideal para iniciar reflexiones, iniciar algún tipo de cierre o generar algún impacto emocional que tenga que ver con generar empatía o iniciar empatía. La misma función cumple el cuadrante superior derecho, que se encuentra acá, ¿vale? Ustedes encontrarán qué maneras significativas tienen de realizar impactos emocionales, pero si quieren que sean persuasivos, lo ideal es utilizar los cuadrantes superior izquierdo y superior derecho. Queremos que nos pongan atención sí o sí en un punto muy alto de nuestro discurso, nos ubicamos en el cuadrante superior central. Queremos atención, pero no tanta. Queremos decir algo relevante, que sea significativo, pero no es el cierre de mi discurso, no es, por ejemplo, algo que yo requiera de manera sustancial y marcada. Me ubico justo en el cuadrante de atrás. El cuadrante central. Este cuadrante es muy utilizado por las personas oradoras. Lo que hace es, sí, pedir atención, pero no es cansado visualmente. Exige que de alguna manera nos vean, pero sin estar tan encima como en el cuadrante superior central. Así que este es ideal para realzar ideas que no tengan que ver con algo que queremos llevar hasta arriba en el discurso. En comparativa con los cuadrantes central izquierdo y central derecho. Estos cuadrantes en particular son ideales, sobre todo si ustedes quieren como ir jalando la idea de un cierre. Ustedes quieren empezar a concluir su discurso, se van a ir acercando a estos cuadrantes. Finalmente tenemos la franja que se encuentra en azul. Esta franja es la franja en la que ustedes van a estar más lejos del auditorio. Los cuadrantes inferiores funcionan como una especie de no me veas, esto no es tan importante, ¿sí? Aquí, esta franja cumple con una misión relajadora. Lo que hace es situarnos en un estado de confort, de estoy separándome un poco de ti, pero quiero de alguna manera seguir jalando tu atención. No estoy diciendo algo que sea tan importante, pero sí quiero que sigas escuchándome. Así que me ubico acá. Súper. Cualquiera de los cuadrantes inferiores les van a ser supremamente útiles. Yo les recomiendo que utilicen los cuadrantes centrales únicamente para hacer énfasis específicos. Y pues eso. ¿Alguien? Bueno, antes de pasar a eso, porque creo que es como súper importante que lo tengan claro. ¿Tiene dudas sobre cómo funciona el dominio del espacio? De no ser así, entonces sigo moviendo como mi silla y me siento para seguir dándoles como el taller. Luego tenemos la forma como más simple de generar giros persuasivos. ¿Qué es un giro persuasivo? Nuestro discurso tiene dos significados, ¿vale? Uno, que ya hablábamos, tiene que ver con un aspecto racional, no culturalmente asociado, y otro que sí lo tiene. Ajá. Nuestras palabras tienen un significado en diferentes tipos de culturas. En ese sentido, el significado semántico tiene que ver con la relación que existe de una palabra en su postura gramatical y su contexto cultural. Cuando realizamos un giro discursivo, lo que estamos haciendo es cambiar el significado que tiene semánticamente nuestra aportación, ¿vale? Y podemos estar en un momento dado hablando sobre la flor más hermosa del jardín y después hablar sobre nuestra madre, ¿vale? Eso es gracias a que existe un giro que lo que hace es transformar el significado semántico. El giro más básico que existe se estructura por 3 elementos, ¿vale?
El primero es una oración inicial. Vamos a hacerlo. Eras la flor más hermosa del jardín. Tus pétalos solamente caían ante la majestuosidad del sol. Por eso, madre mía, no te tengo miedo. Vemos que eventualmente no estaba hablando de una flor en el jardín. Lo que estaba haciendo era decir que una flor era muy hermosa y que eventualmente mi madre era tan hermosa como una flor. Si se fijan, lo que hace es generar una oración inicial, plantea un asunto que tiene que ver con la oración inicial y que me permite hacer un razonamiento que fija firmemente la idea siguiente. Cuando hacemos la transformación de giros, lo que estoy haciendo es cambiar el significado semántico de mi discurso, transformándolo en algo completamente diferente. Ajá. Y funciona mucho, por ejemplo, en figuras retóricas como el símil o la analogía. ¿Alguien tiene preguntas sobre el giro básico? De acuerdo. Llegamos a una parte que creo que nos pidieron muchísimo y es la preparación. Preparación con prep time y sin prep time. ¿Qué hay que hacer siempre cuando estamos preparando un discurso? Normalmente cuando vamos a dar un discurso, lo ideal sería que pudiéramos preparar, ¿no? Incluso si no tenemos prep time, tenemos que saber qué decir. Sería muy difícil pararse frente a 20 personas y no tener ni la menor idea de qué rayos voy a decir en mi discurso de 10 minutos. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando voy a preparar mi aportación? Identifica el tema. ¿Cuál es el asunto del discurso? ¿Qué voz le voy a dar a mi caracterización? ¿Voy a emplear la voz de mi persona? O sea, mi voz, yo, seré quien estará hablando. ¿Hablará una mujer de la sierra indígena? ¿Hablará, por ejemplo, alguien afrodescendiente? ¿Hablará una persona migrante? ¿Quién va a estar hablando sobre el asunto? Hay que destacar ideas principales. ¿Qué es aquello que me lleva a desarrollar el tema y que me permite realizar impactos posibles? No hay que ponernos metas que sean difíciles de cumplir dentro de nuestro discurso. Si yo sé que, por ejemplo, me han puesto a hablar sobre la vida de los latinoamericanos en Estados Unidos y quiero realizar un impacto sobre, por ejemplo, cómo es que hay niños desplazados en Medio Oriente, creo que hay que establecer una idea que pueda eventualmente generar esta relación lógica, pero si no se puede dentro del tema y no puedo ser atingente al tema, entonces lo dejo y lo puedo utilizar en otro discurso. Pero lo ideal es que podamos ser lo más proporcionales posibles para generar la caracterización eficientemente y que nuestra persona en cuanto a su voz sea acreditada al mismo tiempo que nuestro dicho. Cuando acreditamos nuestro dicho y a la voz, entonces el discurso es persuasivo, porque estoy en posición de poder decir lo que estoy hablando. Luego tengo que pensar en qué es lo que pediría mi voz y por qué lo pediría para poder justificar mi exhorto. Y finalmente sellaríamos con un cierre o conclusión. ¿Cómo es que yo quiero terminar mi aportación? Esto es lo que tendríamos que hacer dentro del prep time. El prep time no necesariamente se da de forma exclusiva 3 minutos antes, cuando el equipo de adjudicación nos dice, prepara tu discurso mientras habla el anterior. O tienes 3 minutos para preparar. A tu primera palabra inicia a contar el tiempo. A veces tenemos competencias en las que, por ejemplo, nos dicen, no hay prep time, hazlo, sal e improvisa. Bien, no se preocupen, para eso está algo denominado técnicas básicas de improvisación. ¿Cómo improvisamos de forma básica, Mariana? No me quiero morir. Bien, sigamos los siguientes puntos. Primero, hay que distribuir información que sabemos de la que no tenemos ni la menor idea. Segundo, hagamos un escaneo emocional. ¿Cómo es que hago un escaneo emocional, Mariana? Súper. Lo que tenemos que hacer es identificar qué estoy sintiendo, porque eso nos puede servir mucho. Es
mega importante que puedan identificar si se sienten muy emocionadas, eufóricas o de alguna manera como súper bajoneadas y enojadas para poder utilizar eso dentro de sus caracterizaciones. Creo que esa es una de las técnicas básicas de improvisación más importantes de todas. Porque muchas veces este tipo de formato lo que hace es exigir de nosotros un control sobre los nervios, por ejemplo, o sobre nuestro dominio corporal. Y no podemos hacerlo porque estamos muy nerviosos, porque queremos ganar la competencia y nos sudan las manos y nos tiemblan las piernas y no sabemos qué hacer. Bien, no puedo controlar esto, ¿cómo lo uso a mi favor? A través de una caracterización atingente. ¿Cómo? Bien, yo recuerdo que, por ejemplo, alguien me decía, es que me tiemblan las manos y se me sale el corazón y no puedo hablar bien. Ok, utiliza una caracterización atingente. Esa persona hizo un discurso de alguien después de un temblor. Ajá. Por otra parte, yo, por ejemplo, una vez estaba muy emocionada y hablé sobre cómo es que eventualmente el mundo era un mejor lugar para nuestros descendientes. Entonces, el entender qué está pasando en nuestros organismos nos permite generar caracterizaciones persuasivas. Luego está la técnica del gusanito, que creo que es como mi favorita en improvisación básica. Y se cuenta con un cuento, ¿vale? Había una vez una niña que se llamaba Juanito. Juanito iba a la escuela y era muy feliz. Cuando salió del colegio, llegó a su casa, habló con su mamá. Su mamá le dijo, mi amor, ¿qué te dejaron de tarea? Y Juanito le dijo, mamá, me dejaron investigar todo sobre los gusanitos. Todo lo que pudiera sobre los gusanitos. Entonces, la mamá y Juanito estudiaron toda la tarde, investigaron en enciclopedias, en internet, en diccionarios, en monografías, hicieron de todo para que Juanito llevara una tarea impecable. Él se moría por exponer frente a su clase. Cuando llega al día siguiente a clase, Juanito se para frente a su salón, pero se da cuenta de que la tarea no era sobre los gusanitos. La tarea era sobre los elefantes. Juanito la tenía dura, ¿no? Entonces, bueno, agarró su cartulina, Juanito, y empezó a hablar sobre lo que él sabía de los elefantes, ¿no? Juanito empezó a decir, ok, los elefantes son animales muy grandes, son animales muy pesados, tienen 4 patas, su piel es grisácea, café, un poco oscura a veces, hacen popos muy grandes y tienen una trompa que se parece mucho a la forma de los gusanitos. Pero además, sus patas están en contacto constante con el suelo. Y el suelo es el hábitat natural de los gusanitos. A partir de eso, Juanito empezó a desarrollar lo que había investigado sobre los gusanitos y obtuvo un 10 en su tarea. Lo mismo pasa con discursos, ¿vale? Muchas veces nos va a pasar que incluso si estamos en un escenario donde nos piden que hagamos una caracterización de algo de lo que no tenemos ni la menor idea, a humanidades le pasa mucho con ciencias naturales y a las ciencias exactas les pasa mucho con, por ejemplo, humanidades, ¿no? Técnica de gusanito es ideal para eso. Yo, por ejemplo, no sé mucho sobre la química nuclear y me piden que, por ejemplo, hable sobre por qué la energía nuclear es mejor que la energía eléctrica. Bien, ¿qué sé yo de la energía eléctrica? ¿Cómo puedo usar eso dentro de la energía nuclear? ¿Qué sé yo de la energía nuclear y qué no sé de la energía nuclear? ¿Puedo relacionar ambas? Sí puedo. ¿Cómo puedo ser atingente en ambos? Lo desarrollo en mi estructura general. Finalmente, les pido que ustedes se concentren y sean ustedes mismos, porque creo que cada persona tiene un estilo maravilloso en cuanto a fondo y forma y puede hacerlo perfectamente. Y confíen en sus capacidades. Siempre pueden. De acuerdo. La vieja confiable nunca falla, de todos modos, ¿no? Ustedes dirán, bueno, es que lo otro es menos laxo. ¿Qué hago si requiero una base más bien sólida y académica? Bien, usa Sparmac. No puede ser atingente desde el punto de vista económico, entonces sea atingente desde el punto de vista social. No sé nada de lo económico y social, pero sí de lo político y lo ecológico, entonces voy sobre eso.
probablemente la temática no me pide algo que tenga que ver con eso, sino con algo que, no sé, tiene que ver con cultura. Yo no sé nada sobre la cultura otomí, por ejemplo, pero sí sé que tienen un matiz estigmatizado por ciertos sectores religiosos. Puedo hablar de eso. Entonces, identificar que eventualmente el aspecto económico, social, político, ecológico, religioso, moral, artístico o cultural siempre van a estar presentes, va a permitir que eventualmente podamos abordar cualquiera de los temas antes presentados en cualquiera de sus expresiones sin ningún tipo de problema. Y bueno, finalmente, ¿cómo lidiar con los nervios? Si yo, por ejemplo, me paro frente a un auditorio de 100 personas, me estaría muriendo. Primero, confía en tus capacidades y mándate mensajes llenos de amor. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que justamente lo ideal es que puedas decirte que eres capaz y creértela. ¿Cómo hacemos eso? Bien, dirían, bueno, es que, por ejemplo, yo tuve una crisis muy fuerte emocionalmente hablando y no me siento bien para dar mi discurso. ¿Qué hago si estoy muy nerviosa, si no quiero perder la final o quiero hacer break por primera vez o solamente quiero participar en discursos, pero no quiero hacerlo de una manera negativa con una experiencia que al final me haga sentir derrotada? Bien. Antes de comenzar tu aportación, primero evalúa todas las cosas positivas que tienes para brindar dentro de tu aporte. Pon en una balanza aquellas cosas que vas a ganar dando tu aportación y qué elementos, tanto prácticos como teóricos, te van a servir para poder desarrollar tu aporte. Es súper importante que identifiques que aquellas herramientas positivas tienes que explotarlas al máximo y no dejarlas atrás, puesto que al final van a ser tus peldaños para alcanzar tu objetivo. Finalmente, lo que decía hace un momento, utiliza una caracterización emotiva que te sea atingente. Incluso si utilizando, por ejemplo, ejercicios de relajación, no puedes dejar los nervios, la caracterización emotiva atingente es una gran aliada. Por último, desde el equipo de adjudicación de discursos queremos decirles que ustedes pueden, que por favor no se rindan, que estamos para apoyarles en lo que sea que se les ofrezca, que nos encantaría muchísimo poder tener más talleres como este. Lamentamos muchísimo que tengamos solamente una hora para poder desarrollar el taller, porque tenemos muchas dinámicas y muchos ejercicios que nos encantaría poder hacer con ustedes. Entonces, si alguien tiene como alguna pregunta sobre el formato de inscripción, si alguien cree que estas bases teóricas o prácticas no le quedaron de repente claras por mi vaga explicación, diríjase con nosotros. Ahí tienen el correo de discursos para este SEMU de Ecuador 2021. Nos encanta poder apoyarles, es nuestra labor y no es un honor, no sé, es como un, no sé, como, no, es un honor, simplemente eso. Creo que es maravilloso que podamos formar parte de esto y lo voy a decir siempre, mis paredes van a estar increíblemente felices de escucharles retumbando en ellas y eso. Entonces ya, pues si alguien tiene como preguntas o quiere como agregar algo, estaría increíble. Nada más, Mariana, no dejes de compartir para que no se vaya. A ver, ahora sí les invitamos a participar. Podemos ir persona por persona, no queremos hacer eso, pero bueno, Es que, también. justo eso. De repente puede ser como demasiadas cosas prácticas y teóricas revueltas y tenemos muy poquito tiempo. Entonces, sí nos encantaría como, bueno, sí, para desarrollar el taller, ¿no? Entonces, si alguien tiene como preguntas o de repente algo no le quedó claro y quiere que nos regresemos, nos regresamos. El punto es que justo puedan tener este conocimiento de forma tangible y que pues sí pueda llenarse como ese huequito. También también les invitamos a dejar sus preguntas en nuestro correo. También pueden hacerlo a través de las redes oficiales de Semude, ya saben, en Facebook, en Instagram. Y prometemos que sí las abordaremos en el siguiente taller, que va a ser el día de mañana. Mañana es miércoles, ¿verdad? Yo no sé ni qué día estoy. Sí, mañana. Okay. Sí, el día de mañana entonces también, mañana es sobre estrategias avanzadas. Esto es sobre estrategias básicas. Entonces mañana vamos a ver cómo, quizá la pregunta a responder sea cómo ganar un Semude. Entonces
vamos a hablar de estrategias avanzadas y también únanse si quieren al de jueces, porque también pues es importante saber cómo van a estar revisando cada discurso, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos mañana si quieres hacer algo más, si no ya podemos liberarles. Sí, bueno, de mi parte también sería todo. Muchísimas gracias por haber venido.